Bien, ya podríamos empezar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo leyendo el acta para pasar después a la defensa de tesis. Acta de presentación y defensa del trabajo de tesis doctoral. En el día de la fecha, viernes 16 de septiembre de 2022, y siendo las 13 horas, se reúne una comunicación virtual organizada por el área de TICS de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro, el Tribunal Especial de Tesis, nombrado por el Honorable Consejo Académico según resolución 020/22, integrado por los profesores doctora Claudia Ferrari, doctor José Roberto da Silva y doctora Verónica Parra, con el objeto de evaluar el trabajo de tesis titulado Análisis de las prácticas docentes en torno a la enseñanza de la lógica en la formación de estudiantes de profesorado en matemática, realizada por el magíster Oscar Alberto Cardona Hurtado, con el objeto de optar al título de doctor en enseñanza de las ciencias, mención matemática, de acuerdo al reglamento de dicho posgrado y a la resolución de Decanato 043/20. Se encuentra también en la comunicación la doctora Ana Rosa Córica, directora de la tesis presentada, el señor Cristian Clasadonte, responsable técnico de esta instancia, y quien suscribe y firma en representación de la Facultad y de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Habiendo leído este acta, damos por comienzo la defensa y acordamos la lectura del dictamen para hoy a las 15 horas. Si estamos de acuerdo, podemos dar ya comienzo a la defensa de tesis. ¿Empezamos entonces? Sí, sí. Bienvenidos a todos. Perfecto. Yo suelo decir que esta es la tesis número 25 del TEC. Y bueno, y muy agradecida al jurado por su colaboración, y también a Ana Rosa, que ha tenido el arduo trabajo de ser la directora, y al principal realizador del trabajo, que es Oscar. Así que muchas gracias a todos, y a Carlos y a Cristian también. Y podemos comenzar. De acuerdo, puedo iniciar, ¿sí? Bien. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Alberto Hurtado. En primer lugar, agradezco a la doctora Ana Rosa Córica por dirigir mi tesis y por el acompañamiento permanente durante el proceso. También agradezco a los miembros del jurado por revisar el documento y por los aportes que realizaron, que fueron muy importantes para mejorar el trabajo. Asimismo, agradezco a la coordinadora del doctorado, a la doctora Rita Otero y a todos los miembros de la comisión de posgrado por las gestiones realizadas. Esta investigación se ubica en la problemática, el título de la tesis es Análisis de las prácticas en torno a la enseñanza de la lógica en la formación de estudiantes de profesorado en matemática. Esta investigación se ubica en la problemática de la formación de estudiantes de profesorado en matemática, más específicamente de la formación en cálculo proposicional y cálculo de predicados. Haciendo una revisión bibliográfica, se pudo encontrar que los estudios enfocados en enseñanza de la lógica son muy escasos. También, por otra parte, se encontraron investigaciones centradas en la formación de profesores. Pero no se encontraron investigaciones enfocadas en analizar las prácticas docentes para enseñar cálculo proposicional y cálculo de predicados a estudiantes de profesorado en matemática. Sobre la importancia del estudio del cálculo proposicional y cálculo de predicados, estos ámbitos revisten importancia en la formación de ciudadanos, puesto que brindan herramientas para la toma de decisiones razonables. Asimismo, estos ámbitos tienen aplicaciones en áreas de la informática y otras disciplinas. En particular, en la matemática, el cálculo proposicional y el cálculo de predicados juegan un papel fundamental. También es importante destacar que en Colombia, en la escuela secundaria, se estudian nociones de cálculo proposicional y cálculo de predicados. En los diseños curriculares de las instituciones educativas están estipulados estas nociones. A partir de lo anterior, se determinó que esta investigación debía cumplir dos propósitos fundamentales. Un primer propósito
tomar conocimiento de las prácticas de docentes que enseñan a estudiantes de profesorado de matemática y que enseñan cálculo proposicional y cálculo de predicados. Y el otro objetivo es en Colombia, ¿no? Ese propósito es en Colombia. Y el otro propósito es hacer sugerencias para la enseñanza del cálculo proposicional y el cálculo de predicados. En el desarrollo de la investigación se formularon las siguientes preguntas de investigación. Primera pregunta, ¿cuáles son las características de un modelo praxeológico de referencia relacionado con cálculo proposicional y nociones básicas de cálculo de predicados? Segunda pregunta de investigación, ¿cuáles son las características de la organización matemática propuesta a enseñar por parte de profesores universitarios en torno al estudio de cálculo proposicional y cálculo de predicados en la formación de profesores de matemática? Tercera pregunta de investigación, ¿cuáles son las características de la organización matemática reconstruida en el aula en torno al estudio de cálculo proposicional y cálculo de predicados en cursos universitarios para la formación de profesores de matemática? Y la cuarta pregunta de investigación, ¿qué tipo de tareas proponer que contribuyan al estudio funcional para enseñar cálculo proposicional y nociones básicas de cálculo de predicados en la formación de profesores de matemática? En ese estudio se adoptó como marco teórico la teoría antropológica del odidacto propuesta por Chevalar. El postulado base de esta teoría indica aquí cualquier actividad humana regularmente realizada puede ser descrita mediante la noción de praxeología. En cuanto a la definición de praxeología, una praxeología se compone de dos bloques, un bloque práctico-técnico, un bloque tecnológico-teórico. El bloque práctico-técnico se constituye a partir de la tarea y la técnica o las técnicas empleadas para resolver la tarea. El bloque tecnológico-teórico se compone de la tecnología que corresponde al discurso racional que explica y justifica la teoría. Y la teoría que corresponde al discurso racional que explica y justifica la tecnología. En cuanto a la completitud, esta noción fue introducida por Cecilio Fonseca en 2004. Esta noción de completitud la postuló teniendo en cuenta las componentes de las organizaciones matemáticas y las relaciones entre estas. Esta noción es relativa, es decir, no hay organizaciones matemáticas completas, tampoco hay organizaciones matemáticas incompletas. Bueno, en la construcción de organizaciones matemáticas relativamente completas, hay dos aspectos. Uno corresponde a la construcción o reconstrucción de estas organizaciones matemáticas y por otra parte se tiene el reproductor resultante. El producto resultante queda determinado a partir de 8 indicadores matemáticos de completitud, de los cuales los primeros 7 fueron formulados por Fonseca y el octavo por Luca en 2010. En cuanto al proceso de construcción, este queda determinado a partir de 6 momentos didácticos. En cuanto a la metodología de la investigación, se desarrolló un estudio cualitativo, un estudio de caso, de corte descriptivo e interpretativo. El estudio se llevó a cabo en 2 grupos de estudiantes, en los que enseñaron 2 profesores de un mismo programa universitario, y ese programa correspondía a la formación de estudiantes de profesorado de matemática. Estos grupos estaban conformados por 20 y 22 estudiantes respectivamente. La edad por medio de estos estudiantes era de 17 años. En el marco de la investigación se realizaron observaciones no participantes y la información recogida correspondió a la versión en audio de las clases, los registros realizados por los docentes en el pizarrón, los exámenes y talleres propuestos por los docentes y también los apuntes tomados por los estudiantes. Para dar respuesta a las preguntas de investigación, la investigación se aborda en 4 etapas. La primera corresponde a la construcción de un modelo praxeológico de referencia. La segunda tiene que ver con la reconstrucción de la organización matemática propuesta a enseñar. La tercera etapa corresponde a la reconstrucción de la organización matemática reconstruida en el aula. Y la cuarta etapa corresponde a una propuesta de ejemplares de tarea para la enseñanza de los temas relativos a la lógica en esta investigación. Recordemos la primera pregunta de investigación.
¿Cuáles son las características de un modelo praxeológico de referencia relacionado con cálculo proposicional y nociones básicas de cálculo de predicados? Para dar respuesta a esta pregunta, se construyó un modelo praxeológico de referencia. En el marco de la teoría antropológica de didáctico, este modelo es útil porque permite analizar y cuestionar el saber matemático antes de ser transformado para la enseñanza y también después de ser transformado para la enseñanza. Y también juega un papel importante en la construcción de tareas para la enseñanza. El modelo praxeológico de referencia que se propone en esta investigación tiene origen a partir de la cuestión generatriz: cómo establecer la validez de un razonamiento, a la que se asocia la correspondiente organización matemática. Este modelo se compone de dos bloques, uno relativo al cálculo proposicional y otro al cálculo de predicados, los que se vinculan a dos cuestiones, Q1 y Q2, que son que se desprenden de Q0, que es la cuestión generatriz. La cuestión Q1, cómo establecer el valor de verdad de una proposición relativa al cálculo de predicados, a ella se vinculan dos organizaciones matemáticas. Y la cuestión Q2, cómo establecer el valor de verdad de una proposición relativa al cálculo de predicados, a esta cuestión se vinculan dos organizaciones matemáticas. La parte superior del NP le corresponde al cálculo proposicional y la parte inferior, el bloque de la parte inferior, al cálculo de predicados. También se destaca que estas cuatro organizaciones matemáticas obtenidas por las dos últimas preguntas de las dos cuestiones dan lugar a otras 43 organizaciones matemáticas que no son abordadas en esta presentación por las limitaciones del tiempo y por la extensión de los contenidos. También es importante resaltar que este modelo praxeológico de referencia construido fue útil en la investigación para poder analizar la organización matemática propuesta a enseñar y también la organización matemática reconstruida en el aula. Y también fue fundamental para poder proponer los ejemplares de tarea para la enseñanza de cálculo proposicional y cálculo de predicados. Recordemos la segunda pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de la organización matemática propuesta a enseñar por parte de profesores universitarios en torno al estudio de cálculo proposicional y cálculo de predicados en la formación de profesores de matemática? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, se reconstruyó la organización matemática propuesta a enseñar. Esta fue reconstruida a partir del libro de texto propuesto por los docentes. El libro titula Introducción a la lógica matemática, cuyos autores son Supes y Gil, y fue publicado en 1975. En este estudio no se consideró el diseño curricular, puesto que contenía una información muy sintética que no permitía realizar un aporte significativo a la investigación. En otras investigaciones semejantes a esta, se usa el diseño curricular, en este caso no fue empleado en la investigación. Este libro de texto propuesto por los docentes fue analizado en detalle. Fueron examinadas las tareas que se encuentran resueltas en el libro, a la luz del marco teórico. También se analizaron las tareas que están allí propuestas para que el estudiante las resuelva. En total, se proponen para resolver por parte de los estudiantes 1.716 tareas que fueron analizadas, empleando una tabla de análisis que está integrada por las categorías de análisis que se pueden observar en la tabla que está en la pantalla en la primera fila. En la segunda fila de esta tabla se muestra un ejemplo que ilustra la manera como fue construida la tabla. Algunas conclusiones de la reconstrucción de la OMP. Se identificó que la estructura del texto tiene la siguiente manera. Primero, se definen las nociones correspondientes al entorno tecnológico teórico. Luego se presentan ejemplares de tareas resueltos. Y por último, se proponen tareas para que los estudiantes las resuelvan. También se pudo establecer que las tareas consideradas en el libro de texto aportan poco sentido al estudio de la lógica. Por ejemplo, hay dos tareas que tienen que ver con simbolizar dos proposiciones, ¿sí? La primera proposición es, si pierde usted el autobús, entonces tendrá que andar. La segunda proposición es, si hoy es 7, entonces el viernes es 9.
La solución de estas tareas no aportan al estudio y la enseñanza de la lógica de manera funcional. Cabe destacar también que en la OMP no se consideró el cuantificador universal, solamente se tuvo en cuenta el cuantificador existencial. Y es algo, lo recomendable es estudiar los cuantificadores debido a que hay una estrecha relación entre ellos, como se indica en el MP propuesto. También se pudo encontrar que los ejemplares de tareas resueltos generan organizaciones matemáticas con bajo grado de completitud. Recordemos la tercera pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de la organización matemática reconstruida en el aula en torno al estudio de cálculo proposicional y cálculo de predicados en cursos universitarios para la formación de profesores de matemática? Para responder a esta pregunta, se reconstruyó la organización matemática reconstruida en el aula. Esta reconstrucción requirió de información, que esta información se obtuvo a partir de las observaciones de los participantes y de la información recogida durante el proceso de estudio. Esta información, toda esta información se organizó en dos tablas. Una tabla relacionada para analizar la organización matemática y otra tabla para analizar la dinámica de estudio. La tabla para analizar la organización matemática se compone de las categorías de análisis que se pueden observar en la primera fila de la tabla que está en la pantalla. En la segunda fila se presenta un ejemplar resuelto que muestra cómo se construyó esta tabla. La tabla correspondiente al análisis de la dinámica de estudio, en la segunda tabla que se ve, o en la tabla que se ve en la parte inferior de la pantalla, en la primera fila se pueden ver las categorías que componen esta tabla. Y en la segunda fila se muestra un ejemplar que ilustra cómo fue esta tabla construida. Con respecto a los géneros considerados, la gráfica que observamos permite concluir que los 8 géneros de tarea que están al lado derecho de la gráfica, esos géneros fueron tenidos en cuenta en el modelo praxeológico de referencia, pero no fueron tenidos en cuenta en la organización matemática propuesta a enseñar. También se resalta que la mayoría de tareas propuestas por el profesorado se asociaron al género representar, mayor porcentaje. Y para el caso del profesorado, un mayor porcentaje de tareas se vincularon a los géneros construir y establecer. Sobre los momentos didácticos predominantes, la gráfica que observamos nos permite indicar que en las prácticas del profesorado prevaleció el momento didáctico relativo a la exploración del tipo de tareas y la elaboración de una técnica. Mientras que en las prácticas del profesor B, el momento que prevaleció, el momento didáctico, fue el primer encuentro. Esto sugiere que el profesor A se centró en resolver tareas, mientras que el caso del profesor B, además de resolver las tareas, hizo otros estudios con respecto a estas tareas. Sobre los gestos de posicionamiento de los docentes, la gráfica que observamos en la parte derecha permite concluir que en las prácticas de los dos docentes el gesto que predominó fue resolver tareas. Esto indica que los docentes se centraban en proponer las tareas y también ellos mismos en resolverlas, en indicar la manera de resolverlas. Algunas conclusiones de la reconstrucción de la OMRA. Sobre la organización matemática estudiada, se observaron semejanzas en las prácticas de los docentes. También se notó que los profesores proponen tareas similares a los estudiantes para que resuelvan con respecto a las que ellos en clase proponían y resolvían. También las tareas que ellos proponían los docentes generaban organizaciones matemáticas de bajo grado de completitud. Y sobre la dinámica de estudio, se encontró que había hubo semejanzas en las prácticas de los docentes. El gesto de posicionamiento que prevaleció en las prácticas de los docentes fue resolver tareas. En las prácticas de ninguno de los dos docentes tuvieron ocurrencia dos momentos didácticos. En particular, no tuvo ocurrencia el momento de la técnica, del trabajo de la técnica, y tampoco el momento de la evaluación. Y en cuanto al momento didáctico predominante, hubo diferencias en las dos prácticas. Recordemos la cuarta pregunta de investigación.
¿Qué tipo de tareas proponer que contribuyan al estudio funcional para enseñar cálculo proposicional y nociones básicas de cálculo de predicados en la formación de profesores de matemática? Para dar respuesta a esta pregunta, se proponen 2 ejemplares de tarea. Esos ejemplares pueden ser llevados al aula. Un primer ejemplar tiene que ver con una situación real. Y un segundo ejemplar tiene que ver con una situación vinculada a la matemática. Sobre el primer ejemplar, bueno, tiene que ver con que en Zaragoza, España, durante la época crítica de la pandemia, la Cámara de Comercio recibía preguntas de parte de los comerciantes y también les respondía vía página web. Un comerciante preguntó a la Cámara de Zaragoza, ¿cuándo podemos abrir ya que no figuramos en ninguna fase de desescalada? Este comerciante era propietario de un parque infantil. A esta pregunta la Cámara le respondió que por el momento no podía abrir su local nuevamente, pero y además de eso tenía que esperar a unas fases posteriores para poder abrir su local. Es decir, esta respuesta que recibió el comerciante no fue satisfactoria para él. El cálculo proposicional y el cálculo de predicados permiten, en muchos casos, buscar respuestas razonables a situaciones de las cuales no se tiene respuesta. Para este caso, se propuso un primer argumento, partiendo de la hipótesis de que el número de contagios disminuía. Y la conclusión que se estableció es que el parque infantil podía ser abierto. Entonces tenemos 2 premisas y la conclusión. Este argumento fue simbolizado y se construyó la tabla de verdad para establecer la validez. Se encontró que el argumento es válido porque se obtuvo una tautología, lo que le indica al comerciante que es razonable pensar que si el número de contagios disminuye, él podrá abrir su parque infantil. Se consideró otro caso, otro escenario. ¿Qué podría ocurrir en caso de que el número de contagios no disminuya? ¿Será que se puede deducir de ahí que el comerciante no podrá abrir el parque infantil? Con base en este argumento, también se plantea un segundo argumento, ¿sí? Con base en esta hipótesis, se representó simbólicamente el argumento, se construyó la tabla de verdad, no dio una tautología, no se obtuvo una tautología, lo que indica que el argumento no es válido. Es decir, que el hecho de que no disminuya el número de contagios no quiere decir que el parque no es abierto. Es decir, es posible que el número de contagios no disminuya y que le autoricen al comerciante de abrir su local. Ahora sigue la tarea vinculada a la demostración matemática. En este caso, la tarea se vincula más específicamente a los métodos de demostración indirectos. En particular, al método de demostración por contrarrecíproco y al método de demostración por contradicción. En primer lugar, se sugiere describir el método de demostración por contrarrecíproco y mediante una tabla de verdad poder mostrar la veracidad de este método para realizar demostraciones. Y posteriormente se sugiere realizar la demostración de una afirmación empleando el método de contrarrecíproco. Y con respecto a la demostración por contradicción, en este caso, de igual forma se sugiere describir el método de demostración, emplear la tabla de verdad para mostrar la eficacia de este, y también demostrar una afirmación empleando este método de demostración. Estas 2 tareas que se proponen pueden ser llevadas al aula de clase. También es importante resaltar que en Colombia se estudian nociones de cálculo proposicional y cálculo de predicados en el nivel secundario. Es decir, en Colombia se podrían llevar estos ejemplares de tarea al aula de clase. Con respecto a las conclusiones de la investigación, se propuso un modelo praxeológico de referencia relativo al cálculo proposicional y al cálculo de predicados. Este modelo fue útil para analizar tanto la OMP como la OMLA y también fue fundamental para la propuesta de tarea para la enseñanza funcional de la lógica. Se construyó la OMP en la que propuesta por los docentes que participaron en la investigación. Se pudo observar que las tareas que allí se abordaban no aportaban a un estudio con sentido de temas de lógica.
Y también las tareas abordadas daban lugar a organización de matemáticas con bajo grado de completitud. Se reconstruyó también la OMRA. En ella se evidenciaron semejantes en las prácticas de los docentes. En este caso, las tareas formuladas por los docentes no aportaban sentido al estudio de la lógica. Y también los docentes indicaban la manera de resolver las tareas a los estudiantes. En este caso, también el grado de completitud de las tareas propuestas asociado a organización de matemáticas con bajo grado de completitud. En la investigación se propuso ejemplares de tarea, procurando con estos ejemplares un estudio funcional de nociones de lógica y tareas que pueden ser llevadas al aula de clase. Por último, en función del estudio desarrollado, surge la necesidad de desarrollar dispositivos didácticos para la formación de profesores de matemática en los ámbitos de cálculo proposicional y cálculo de predicados. Para terminar, se muestran algunos trabajos producto de la investigación o algunos artículos publicados en revistas y también algunas ponencias en eventos académicos con publicación de memorias. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muy bien, muchas gracias, Oscar. No Gracias. sé, le damos la palabra al jurado, no sé en qué orden quieren intervenir. No arreglamos un orden, pero bueno, no sé el jurado qué prefiere, qué preferimos. Si querés preguntar, ahí está, porque se movió y dije se cortó. Si querés hacer alguna pregunta, Verónica, inicia. Sí, bueno, no sé, o José, Roberto, si querés iniciar. Posso iniciar. Te damos el honor. Ok. Inicio essa fala agradecendo a Comissão de Pós-Graduação do Programa de Doutorado em Ensino das Ciências da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires, Faculdade de Ciências Exatas, Departamento de Formação Docente do Núcleo de Investigação e Educação em Ciência e Tecnologia, né? Pela indicação para participar como titular desta atividade, né? Em especial, né, ao trabalho produzido aí pelo Oscar Abel Cardona Hurtado e pela sua orientadora, Ana Rosa Corica. Peço perdão pelas pronúncias em relação aos nomes próprios, tá? Bom, também cumprimento, né, toda a banca e estendo aos que participaram como suplentes da mesma. Eu gostaria de iniciar, eu estou aqui olhando para algo que eu tentei arrumar mais ou menos, né? E eu não recebi, ou se recebi, pode ter ido para a caixa de spam, a versão final. Então, portanto, se por acaso eu disser algo aqui que não faça um pouco de sentido, né? Me perdoe, sentido em relação a que tenha sido feito e eu não observei, tá? Porque não tive em mãos a versão corrigida. Bom, em relação ao capítulo 1, como está preconizado no currículo colombiano, o desenvolvimento do estudo do cálculo proposicional e do cálculo de predicados. Isso, Oscar, eu queria que você fizesse uma visão panorâmica e já vai ficar claro por que eu estou querendo saber a respeito disso, né? Então, não sei se você... Na verdade, vai ser uma conversa, gente, aqui, tá, Oscar?
Bueno, que posso- entiendo que hablar sobre el primer capítulo. Uhum. Sim, mas você, quando faz isso, ele aparece praticamente na hora que você traz Deixa eu olhar aqui. Es que entiendo, bueno, entiendo que es sobre el primer capítulo, pero no entiendo claramente en qué aspecto debo referirme. La pregunta es ¿por qué es ese modelo praxeológico? Uhum. Que você traz, em seguida, você traz algo que também me leva a um motivo dessa indagação, que você diz assim, o que se pode entender acerca do reconhecimento da razão de ser das noções do cálculo proposicional e cálculo dos predicados em relação ao currículo colombiano. Tá? E eu não sei como que está posto isso a título de currículo, e inclusive você estava tratando do ensino superior, correto? Bueno, entiendo que me pregunta el doctor Da Silva sobre el currículo colombiano en relación con el modelo praxeológico de referencia. ¿Sí? Perdón, Oscar. Sí. Con la razón de ser del cálculo de predicados y del cálculo de predicados y del cálculo proposicional en el currículum colombiano. O sea, ¿por qué está ahí? ¿Por Eso qué? pregunta, La doctora. razón de ser de eso en el currículum colombiano. Ya. Sí, en el currículo colombiano, en la escuela secundaria, aparecen nociones del estudio de estas temáticas, de cálculo proposicional y cálculo de predicados. Entiendo que no en todos los países ocurre. Entiendo que en Argentina no, en el nivel secundario no están esos contenidos. En Colombia sí, en el nivel secundario hay una introducción a estos temas. Y pues en el nivel universitario, sí se aborda con mayor profundidad. En Colombia, pues en Colombia se le da a estos temas, se le da importancia debido a que por un lado, permiten la toma de decisiones. ¿Sí? En la toma de decisiones se le da importancia a esos temas de la lógica y también por las aplicaciones en las ciencias informáticas. Entonces, yo estoy mirando currículos y se le da importancia a estos temas en esos dos aspectos. Eu estou desligando um pouco o microfone, porque tem uma serra ligada aqui próximo de casa, está fazendo um barulho, acredito eu, para vocês também. Bom, então, seguindo, por que eu me preocupei com este questionamento? Porque mais adiante você traz algo a respeito de noções introdutórias e noções básicas, respectivamente, para o cálculo proposicional e para o cálculo. Eu fiquei querendo saber o que é que viria a ser, né? E talvez o motivo da pergunta em relação à razão é justamente por isso, porque mais adiante aparecem as noções introdutórias em relação ao CP e noções básicas de CDP. Então, eu senti falta disto, e eu vou logo adiantar um pouco. Sei que você, mais adiante, no capítulo 5 e 6, quando trata da organização, né, matemática da proposta para ensinar, e quando faz também a organização matemática efetiva, você trabalha com essas ideias. Porém, eu senti falta disto em termos de fundamentação teórica, porque se você fizesse esse diálogo, ao meu ver, tá, no âmbito dessa questão curricular, se dirigindo para o ensino superior, que é onde você iria atuar, tocando sutilmente na questão do ensino básico, que você fez por outra, traz para caracterizar a questão da importância. Então, falaria só sutilmente em relação ao currículo básico, fundamentando, e também fundamentaria em relação
ao currículo do ensino superior, quais os enfoques a serem tratados. Eu sei que aparece, insisto, no capítulo 5 e no capítulo 6, mas como se você já estivesse montando, fazendo as suas organizações, tá? Mas eu penso que caberia não só uma fundamentação teórica sobre a TAD. Até porque, não sei também se você concorda, quando você traz a TAD, você juntamente, inicialmente, né, você traz a transposição didática. Eu vejo que talvez ali não fosse necessário um tópico sobre transposição didática, uma vez que se falou pouco a respeito. Talvez as ideias pudessem vir dentro da própria TAD, quando você fosse anunciar a TAD. Não sei se está confuso o que eu estou dizendo, se está ficando claro. Eu estou procurando falar baixo, mas estou sabendo, acredito que o incômodo da serra aqui está atrapalhando também, né? A gente tem uma serra ligada aqui, uma motosserra. Mas, em síntese, Oscar, com relação àquela pergunta que eu fiz, não é? A respeito das noções e das noções de introdução e o que você chama de noções básicas, né? Respectivamente, de CP e CD, é o que eu fico querendo encontrar. O que é que seria isto? Não sei se me entende. O que é que seria as noções introdutórias do cálculo proposicional e o que é que viria a ser essas introduções em termos de noções básicas? Bueno, el modelo praxeológico de referencia, en él se aborda cálculo proposicional con un cierto nivel de profundidad, pero el cálculo de predicados no se aborda con la misma profundidad en el modelo praxeológico de referencia. Por otra parte, en Colombia se considera el estudio se hacen estudios introductorios en el nivel secundario. En la universidad ya pues, se estudian esas temáticas con mayor nivel de profundidad. No sé si de pronto no entendí la pregunta. Pues, Mas eu estou entendendo o que você está dizendo, não é? É justamente esta falta, né, de estudos, e o seu tem potencial para isso, né? Porque eu vi ali possibilidade de se fazer isto que eu estou colocando. Por exemplo, a questão dos conectivos lógicos, que é basicamente, a nível de Brasil, o que se enfoca bastante. Tabela verdade se faz um pouquinho já no ensino médio. E no ensino superior é que a gente enfoca a outra parte com o cálculo dos predicados. Mas o que eu estava querendo dizer a você era que, nesse sentido do seu trabalho ter um desenho bastante interessante, eu penso que se tivesse tido aqui nós temos orientações curriculares, eu acredito que na Colômbia também, tá? Nós temos aqui os PCNs que foram extintos e agora nós estamos com um outro documento chamado BNCC. E o que eu penso era um diálogo disso. Por exemplo, aqui, quando nós fazemos as pesquisas, fazemos assim. A gente pega o documento nacional, olha o que é que ele enfoca a respeito, vamos nos autores de livros didáticos e também em pesquisas relacionadas e demarcamos algumas ações para as práticas de sala de aula, né? Então, é mais ou menos isso que eu estava assim, querendo enxergar no seu trabalho, ao invés de aparecer aquelas ideias lá de simplesmente noções, porque noções fica uma coisa um tanto vaga, né? Ou introdução também fica um tanto vago. Muito embora você tenha trabalhado, insisto novamente, você trabalhou bastante no capítulo 5 e 6, demarcando com cuidados sobre essas coisas. Mas eu penso que na hora de dialogar com elas, em relação ao currículo que você anuncia na sua tese, como objeto também de interesse, falta esse diálogo, ao meu ver.
Mas, ok. Com relação ao marco teórico, eu já tinha colocado isso, foi exatamente o que eu levantei lá. Em relação à metodologia, quando eu tinha observado a primeira versão que me foi encaminhada, eu percebi que não havia uma demarcação porque, metodológica. Você dizia que o estudo era um estudo qualitativo, mas faltava explicitar as características do que faz com que o seu estudo, de fato, seja qualitativo. E aí eu tinha recomendado alguns teóricos da área que tratassem sobre essa abordagem, e porque quando você traz, e agora eu entendi na sua fala da apresentação, que quando você se reporta a caso, a gente chama estudo de caso aqui. E aí eu não tinha entendido direito, quando você se reportou ao caso, você estava se reportando que a tipicidade do seu estudo era um estudo de caso, né? E aí eu tinha te colocado lá para fazer algo, porque em termos da abordagem você dizia que era qualitativo, em termos da tipicidade você dizia que era um estudo de caso. Mas quanto à natureza, né, pesquisa aplicada ou pesquisa básica, e você também falou dos objetivos em termos de ser uma pesquisa exploratória ou descritiva, no caso que for o seu. Isso ficou claro para mim também. Então, aí, tudo bem. A única questão que eu tinha ficado em relação à metodologia era sobre explicitar melhor a demarcação de o que é, de fato, caracteriza a pesquisa em termos de procedimento ser uma pesquisa ação, desculpe, um estudo de caso. Não sei se você tinha arrumado alguma coisa dessa, ou se ficou do mesmo jeito da primeira versão. ¿Sabe dizer? O sea, entiendo sobre la metodología, ¿no? Entiendo. Estava suficiente. Sí, me pregunto, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Então, Pues, el doctor Da Silva hizo unas sugerencias cuando revisó el documento sobre ampliar la metodología, ¿sí? Sobre qué tipo de, será un estudio de caso, qué tipo de será investigación básica, aplicada. Y entonces se hizo se incorporaron pues las sugerencias del doctor Da Silva, y en el nuevo documento ya se incluyeron las sugerencias que com relação à questão dos modelos, né, das organizações, eu não tenho nada a comentar, até porque eu acredito que Parra fará isso com muita propriedade, que conhece a teoria muito melhor que eu, né? Apenas eu, no que se refere ao capítulo 6, eu tive algumas necessidades de esclarecimento, não sei se você conseguiria melhorar minha compreensão. Por exemplo, você fala lá na página... José Roberto, creo que no entiende lo que tú le dices. Oscar, el profesor quiere que tú le digas cuáles son, por ejemplo, lo que tú consideras nociones básicas del cálculo proposicional y del cálculo de predicados. No sé si el resto del jurado coincide que él está pidiéndole eso, ¿sí? Que no has aclarado eso suficientemente y que no lo vinculaste, porque en Brasil hay directivas curriculares muy específicas, las últimas son las BCCD, y en Colombia la verdad es que también hay directivas curriculares muy específicas. Sobre todo porque él mencionó también que los profesores forman parte de la enseñanza superior. Y utilizó la palabra bastante, él dijo bastante, y bastante para ellos, recuerda, que es muy, no es como para nosotros, que bastante es como algo a menos, ¿no? Él utilizó que tú lo habías hecho bastante, ¿sí? O que podrías haber hecho bastante, haber mejorado bastante. Entonces, si le puedes decir algo sobre eso, sobre cuáles son los conceptos fundamentales del cálculo proposicional y del cálculo de predicados. Sí, sobre el cálculo proposicional, pues
se aborda la noción de, de proposiciones y conectivos, relaciones entre proposiciones y conectivos, propiedades algebraicas de los conectivos y también la deducción a partir de premisas. También los argumentos, establecer la validez de argumentos. Entonces, hasta ahí serían las nociones de cálculo proposicional, que se estudia con cierta profundidad, ¿sí? Ok. Y ya el cálculo de predicados, pues, se estudian los cuantificadores, la relación entre los cuantificadores, pero ya no sé, por ejemplo, hacer ejercicios empleando cuantificadores y conectivos al tiempo, ahí ya no se profundizó hasta ese nivel. Ok. Sí, de incluir, sí. É isto que eu estava tentando me comunicar, dizendo que se tivesse algo do currículo, né, básico de ensinança da Colômbia, talvez essas coisas aí ficassem mais clara, mais explícita. Entendeu? Não é que o trabalho seu esteja mal. Não estou colocando assim. O que eu estou dizendo era só o que a banca geralmente costuma fazer, tentar apontar algumas coisas para ajudar, contribuir de alguma forma, ok? Bom, como disse, ia pular o tópico 5, né, o capítulo 5, o 4 e o 5, e iria trazer algumas dúvidas minhas em relação ao 6º e ao 7º. No capítulo 6º, na página 243, né, você fala que, diante dos registros, né, identificados sobre os gêneros das tarefas e os tipos das tarefas, eu pergunto como caracterizar melhor o desempenho dos professores de um dado gênero em relação a um certo tipo de tarefa ou vice-versa. ¿Me comprendesse? ¿Queres que eu repita? Comprendo una parte. O sea, Deixa eu repetir novamente. Diante dos registros identificados sobre os gêneros das tarefas e os tipos das tarefas, como caracterizar um melhor desempenho dos professores de um dado gênero em relação a um certo tipo de tarefa. E vice-versa. Si alguien me puede ayudar, que no entiendo la pregunta exactamente. Si alguien me puede ayudar, agradecería. Sí, yo entiendo en qué sentido, pero no exactamente. Entiendo que lo que te pregunta José Roberto es que en base a los registros sobre los géneros y los tipos de tarea, ¿cómo caracterizarías o cómo caracterizar mejor el desempeño, cómo caracterizar mejor el desempeño de los profesores de un tipo de tareas en un género y viceversa? Ya. ¿Cómo caracterizar en base? Claro, Bueno, ¿cómo caracterizar mejor el desempeño de los profes a partir de esos registros que vos tenés de tipos de tareas y de géneros de tareas y viceversa? Entiendo que eso es lo que te está preguntando José Roberto. Sí, gracias. Correto. Sí, bueno, se encontró, una conclusión que se encontró es que hubo diferencias, hubo diferencias en los tipos de tareas estudiados por los profesores, algunos, y también en los géneros. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los profesores estudió el cuantificador existencial y el otro profesor no estudió el cuantificador existencial.
¿sí? ¿Y eso es Entonces, tipo o género? no, pues eso da lugar pues a los, da origen a tipos de tareas, a géneros de tareas. Entonces, se pudo detectar que hubo diferencias, ¿no? Entonces, pero pero en la mayoría, pues, en general, fue más las semejanzas que se encontraron en las prácticas. Ok. Eu tinha mais algumas perguntas, mas vou fazer só mais uma, né? Na verdade, são perguntas para promover essa fala entre nós, mas não são perguntas que têm a obrigação de ser respondida por você, tá? Só para que a gente converse. No caso dos gestos de posicionamento dos docentes, como explicar o predomínio do posicionamento de resolver tarefas? Resolver tareas. Indica un predominio del gesto resolver tareas. Eso indica que en el proceso de estudio, el que proponía las tareas era el profesor. Y él también, y ese profesor también sugería cómo resolver las tareas. O sea, no daba la oportunidad de que el estudiante buscara cómo resolverlas, buscar las técnicas de resolverlas y las nociones para poderlas resolver, sino que él las proponía e inmediatamente las resolvía. Ok. Então, eu peço desculpa a você e aos outros componentes da banca e quem está nos assistindo pela dificuldade que eu tive de conversar com você. Muitas vezes a gente acha que já está entendendo e se fazendo entender razoavelmente, mas termina a gente vendo que falta muito ainda de minha parte para com vocês, meus irmãos da América Latina, falarmos e nos entendermos plenamente. Obrigado. Desculpa aí. Obrigado. Yo también te ofrezco disculpas pues, igual por no poder entender pues, completamente. Ok. De minha parte, paz. Tudo tranquilo. Bueno, no sé, Claudia, ¿querés continuar? ¿Querés que...? Sí, bueno, en principio quería agradecer a las autoridades del doctorado por haberme convocado para este rol de jurado, así que muchas gracias. Y agradecer a mis compañeros de jurado también. Y bueno, aquí estamos por fin viendo la presentación de Óscar y su defensa. Ya habíamos leído la tesis en 2 oportunidades, y yo quería hacer una preguntita en relación, en realidad 2, pero empiezo por esta que me surgió a raíz de la exposición de Óscar. Óscar indica que en el texto propuesto, el libro de Supe para estudiar estos temas, se notan la propuesta de tareas con un bajo grado de completitud. ¿Y cómo detectaste el bajo grado de completitud de estas tareas? ¿En qué te basaste? ¿Qué analizaste? ¿Cómo registraste eso, ¿no? ¿Con qué criterio decidiste que el grado de completitud de esas tareas era bajo? El grado de completitud se determina el bajo grado de acuerdo a los 8 indicadores que propuso Fonseca, de los cuales 7 propuso Fonseca y Otto Lucas, ¿no? Entonces, se analizó la vinculación de la tarea a esos 8 indicadores. Entonces, en general se observó en general que las tareas vinculaban a un número de cuantificados de indicadores. Básicamente,
se identificaban las tareas con el indicador 1 y el indicador 7. ¿Sí? El 1 y el 7, el 1 tiene que ver con el primer indicador, tiene que ver con el integración de tipos de tareas, y el 7 con elementos del entorno tecnológico teórico. En los otros casos, no hubo, hubo cuatro indicadores a los que no hubo tareas vinculadas a ellos. Por ejemplo, el indicador 4, la existencia de tareas inversas, fue escaso. El indicador 8, no hubo tareas vinculadas al indicador 8, que tiene que ver con perturbar la situación inicial. Tareas matemáticas abiertas tampoco hubo tareas, es decir, hubo un número importante de indicadores a los que no hubo ninguna vinculación de las tareas. Algo otros hubo una vinculación débil. Y en el caso del indicador 1 y el 7, sí, la mayoría se vincularon a ese indicador. Entonces, por eso se pudo establecer que esas tareas se asocian a organización de matemáticas con bajo grado de completitud. Bien, ¿y podrías decirnos algún ejemplar prototípico de tarea vinculada a la existencia de tareas inversas? ¿Cómo podría ser la formulación de una tarea, con qué género de tarea, con qué tipo de tareas, pero asociada a ese indicador de la existencia de tareas inversas? ¿Cómo te imaginas una tarea de ese tipo? Bueno, una tarea inversa, por ejemplo, una tarea sería representar una proposición simbólicamente, ¿cierto? Es una tarea. Se presenta una proposición en lenguaje cotidiano y se solicita representarla mediante símbolos. Una tarea inversa sería proponer una proposición simbólica y solicitar que esa proposición sea representada en lenguaje cotidiano. Ujú. Tarea inversa. Bueno, creo haber leído en el texto que había alguna situación vinculada a eso, pero tal vez el texto es extenso, así que, y son 1716 tareas que fueron analizadas, por lo tanto, se me puede haber pasado. Y un poquito más ya, como, digamos, vinculada a las conclusiones o al trabajo en sí, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué aportes hace tu trabajo que sean relevantes para la comunidad científica, pero que sean aportes que distingan tu trabajo de otras investigaciones vinculadas a la enseñanza, digamos, de la lógica? La abrimos un poco por lo que vos dijiste, que no había muchas investigaciones de la enseñanza de la lógica en la formación de profesores para enseñar matemáticas en las escuelas secundarias colombianas. Pero bueno, abrimos un poco el paraguas. ¿Por qué crees que tu investigación se destaca respecto de otras, no? Bien. Un aporte, creo, es el modelo clasiológico de referencia, porque no se encontró un antecedente de un modelo clasiológico de referencia relativo al cálculo proposicional y al cálculo de predicados. Entonces, esa es una propuesta que se deja para que se avance en ella. Por otra parte, en cuanto a tareas funcionales para la enseñanza del cálculo proposicional y cálculo de predicados, fue muy difícil poder encontrar tareas funcionales. Incluso poderlas plantear también fue difícil. Entonces en esta investigación se proponen unos ejemplares de tarea que pues, pueden ser mejorados y pueden ser llevados al aula y pueden dar pie para que se investigue más en esa temática, en esa temática de formación de profesores en esos ámbitos que se requiere profundizar y se requieren investigaciones al respecto. Bien.
Y simplemente, si la tenés así un poco presente, porque no llegué a copiar, ¿me podrías repetir el ejemplar de tarea de la diapositiva número 21? Bueno, Si la tenés ahí a mano, ya sí, ya lo voy a... porque no sé si la Bueno. copié bien. Ah, bueno, no hace falta que la veas, si me la leías acá todos los presentes. eh, ya la voy a mirar. Sí, Diapositiva sí, 21. sí, donde proponías el tema del contrarrecíproco, y con esto termino, ¿eh? No, no Ah, la hace... 21, sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya tengo Sí, la... sí, si me lees las dos, tenía dos tareas. Sí, en la diapositiva 21, ahí se aborda sobre el método de demostración por contrarrecíproco Sí, y sobre sí, el método de demostración por contradicción. sí. Entonces, se tiene en cada caso una tabla de verdad y se propone una afirmación para hacer ¿Me demostración. podrías, ¿Me podrías leer esas afirmaciones? Bueno, lo que dice la diapositiva titula Lógica en la demostración matemática. Luego dice descripción del método por contrarrecíproco. Sí. Lo que se sugiere es que el método se ha descrito. Aquí solamente se presenta la tabla, ¿no? Se presenta una tabla que permite, pues, Sí, pero yo voy permite, más a lo puntual, Oscar, discúlpame que te interrumpa. Yo solamente quiero el ejemplar. Después de la tabla, el contrarrecíproco, había un ejemplar que decía sí y no llegué a copiar el sí. ¿Me podés leer eso? Más concreto lo mío, más chiquito. espérame, creo que me trabo esto. Creo que decía, si bajan Mejor. los grados de COVID, entonces voy a poder abrir el parque. No, ¿Te era referís a eso, una Claudia? propia de la matemática. Eso. Mm, Si x al cuadrado es par, entonces x es par. Ay, Ah, sí, esa. Esa te está preguntando, sí. Oscar. Sí. Si x al cuadrado es par, entonces Ah, x, ya. entonces x es par. Dice, si Ajá. x al cuadrado es número entero par, entonces x Entonces también es número par. entero Bien. par. Bien. Sí. Bueno, Y la eso otra es era. la con raíz de 2. Sí, 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 está bien, está bien. Era eso para tenerlo más presente. Bueno, por mi parte nada más, te agradezco, Oscar, por tu deferencia a contestarme las preguntas y bueno, creo que le damos pie a Verónica para que pueda hacer su intervención. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctorado por convocarme para ser parte del jurado de la tesis de Oscar. Gracias, Oscar, por la presentación. Aclararon, a mi juicio, varias cosas de la tesis. A mí particularmente me resultó de difícil lectura, debo decir, tanto en la primera versión como en la segunda, pero bueno, entiendo que son formas de escribir de cada uno y de organizar y estructurar una tesis. Pero bueno, no quería dejar de decirlo que me costó y que me llevó más tiempo poder leer la tesis. Tenía una pregunta que tenía que ver justamente con lo que preguntó José Roberto, que era sobre esto de que decís en un único lugar de la metodología, específicamente en el primer párrafo, que se trata de un estudio de casos, y me parece que debería estar un poco más explayado al respecto y aclararía mucho en cuanto a términos metodológicos. Después, respecto a otra pregunta de Claudia sobre cuando afirmás que la organización matemática tiene bajo grado de completitud, a mí también me hizo un poco de ruido esa afirmación en términos de cómo es que llegaste a tal afirmación. No sé, yo entiendo que es a partir del conjunto de los 8 indicadores del grado de completitud, pero para poder determinar eso me parece que hace falta un análisis más minucioso y detallado. Es decir, a partir de los indicadores, por ejemplo, determinar un conjunto de descriptores de esos indicadores en los cuales vos al analizar las tareas o la organización matemática en sí misma, puedas decir, bueno, este es un descriptor de este indicador, este corresponde a este otro indicador, este está presente por tal cosa, y me parece que estuvo débil desde ese lugar, desde ese punto de lo que tiene que ver con el análisis.
Respecto al modelo praxeológico de referencia, que fue una de las observaciones o de los comentarios que hice en mi evaluación, a mí me resulta raro ese modelo praxeológico de referencia en términos de considerarlo que se trata de un modelo praxeológico de referencia en donde se genera a partir de una pregunta generatriz, y yo ahí advierto solamente, o vos mismos decís, son solamente 2 preguntas derivadas las que se generan a partir de esa. Después sí hay un montón de tipos de tareas, que no me acuerdo ahora, 50 y pico, 60 y pico, que colocás, pero noto como que esas tareas o esos tipos de tareas son muy forzados a partir de las preguntas. La idea de ese modelo praxeológico tiene que tener o tiene que plasmar esa arborescencia de preguntas y respuestas que yo en este caso encuentro ausente. Sí entiendo la cantidad de tareas, de tipos de tareas que colocás en ese modelo praxeológico, pero me cuesta ver mucho las preguntas derivadas que hay por detrás de cada uno de esos, y que efectivamente esas preguntas derivadas se generen a partir de la pregunta generatriz, más allá de estas 2 preguntas que colocás. Después, respecto a la organización matemática propuesta para enseñar, mi pregunta, porque hasta ahora no he hecho ninguna pregunta, ¿no? Pero una de mis preguntas es si vos, al analizar este libro del año 1975, ¿qué expectativas tenías de encontrar lo que allí había? Digo porque vos aludís a que no hay una matemática funcional, y si vos esperabas encontrarte con otra cosa, ¿no? Tratándose de un libro de 1975, con determinada estructura de la matemática. Yo esperaba encontrarme con algo parecido a lo que encontré finalmente, ¿sí? Porque, sí, tal vez en ese entonces la enseñanza de la matemática tampoco había avanzado mucho, ¿no? Y tampoco, pues, en la parte computacional, pues, tampoco en ese libro, pues, eso ha avanzado bastante en el último tiempo. Entonces, el libro es un libro muy desactualizado para este momento, Ujú. poderlo recomendar para estudiar esos temas. Entonces, sí, entonces, yo esperaba algo parecido a lo que encontré en conclusión con respecto al libro. Sí, sí. Y después, por otro lado, a mí me parece importante, porque la organización matemática propuesta para enseñar por los profesores no solo debería contemplar un libro de texto, debería contemplar el programa en términos de poder describirla, o también si el profesor tiene apuntes. Entonces me parece que resulta muy acotado analizar un libro de texto. Parece que por ahí podrían considerarse otros aspectos que tienen que ver con la organización matemática que el profesor propone para enseñar. Después me pareció muy extenso lo que es la descripción del libro, sección por sección de cada capítulo. Son interminables las páginas, si bien las sintetizás después con la idea de los tipos de tareas y demás, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no elegiste también considerar el programa o algunos otros documentos que tenían los profesores, además del libro, para la organización matemática propuesta para enseñar? No, pues se consideró, se estuvo examinando el diseño curricular, pero, como se dijo, no aportaba, por lo sintético de ese diseño, no aportaba mucho la investigación. Y más bien se consideraron materiales empleados por los docentes, pero entonces ya para la organización matemática reconstruían el aula. Para ese caso sí se emplearon materiales empleados por los docentes. Bueno, y después al finalizar un poco, no recuerdo en qué diapositiva, vos diferenciás la OM estudiada de la dinámica del estudio. Si me podés precisar un poco a qué te referís con esa diferenciación. Si con la dinámica del estudio te referís a la organización didáctica del profesor, o dinámica de estudio en general en términos de cómo se desarrollaban las clases. La organización matemática pues tiene que ver con el saber, Sí. construcción de ese saber.
Y la organización matemática estudiada tiene que ver con la organización didáctica. La forma como se estudió, se llevó a cabo el estudio. Bueno. Sí. Bueno, de mi parte no tengo más observaciones ni comentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos retiramos, si les parece. ¿O Ana quiere decir alguna cosa? No, sí, yo quiero, bueno, en primer lugar agradecer a los miembros del jurado por haber leído la tesis de Óscar, por sus evaluaciones minuciosas que contribuyeron mucho a modificar y a enriquecer su trabajo, y también a la coordinadora del posgrado y a la CEPEC por hacer posible esta instancia. Y destacar del trabajo de Óscar, que aborda una temática de relevancia para la formación de profesores en matemática, que es la formación en lógica, al menos en nociones básicas en este caso, de algo que no hay trabajos de investigación, como bien él dijo. Entonces, bueno, en ese sentido quiero destacar el trabajo de Óscar, y que, bueno, es una investigación que invita a reflexionar y a desarrollar investigaciones futuras en relación a la temática. De mi parte, nada más, felicitar a Óscar por su trabajo y por su presentación. Gracias, profesora Ana, y gracias a todos, a los jurados por los aportes al trabajo. A todos muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, nos retiramos y los dejamos. Carlos, ¿está bien? Sí, necesitaríamos, por favor, nos vamos todos, quedan solamente el jurado para que pueda deliberar y hacer la calificación y el acta de dictamen. Necesitamos, por favor, les pedimos a los tres jurados que envíen las actas firmadas, el acta de dictamen y el acta volante que se les envió de la Secretaría, a Sinvesti, para poder entrar a las 15 horas y proceder a la lectura del acta de dictamen. ¿Sí? Bien. Carlitos, ¿se va a hacer por el mismo Meet? ¿Por el mismo Sí, enlace? utilizamos el mismo link, nos reencontramos. Pero vos le explicás a José Roberto para que él pueda, la Sí. cuenta Sinvesti, o sea, no sé si se entendió Ujú. bien, ¿sí? Sí, Bueno. sí, a la cuenta donde tiene que enviar las actas. Claro. El problema tal vez es que nos estarían quedando 25 minutos para cumplir con la hora pactada de las 15. Creo que es poco. No sé qué opinan Sí, José Roberto y Claudia. se extendió un poquito más. Sí. De acordo. No sé si podemos disponer de unos 15 minutos más. ¿Sí? No sé, Carlitos, vos 15. 15, por favor. Perfecto. Sí, bueno, gracias. Perfecto. Sí, o Gracias. otra cosa que pueden hacer ustedes es enviar un mail para que no nos conectemos si se retrasan 5 minutos más. De última avisan y... Bueno, Bueno. perfecto, cuando estén todas las actas en la Secretaría, ¿sí? En el mail de la Secretaría, les avisamos. Claro. Bien. Okay. Entonces nos retiramos y permitimos que el jurado pueda deliberar. Cristian, si estás por ahí, por favor, necesitaríamos dejar de grabar. Sí, ya está detenido. Y ya. Perfecto, gracias. Hasta luego. Yo vuelvo también. Estoy Yo grabando. también me vuelvo, ¿sí? Hasta luego. Sí, claro, De claro que acuerdo. sí. Hasta ¿A luego. las qué horas? Hasta luego. ¿A las qué horas, perdón? Gracias. ¿A las qué horas? 15:15, avisamos por mail, 15. De Óscar. acuerdo, gracias, de acuerdo. Gracias. Dice grabando aún. Acá dice grabando, sí. Cristian, ¿estás Sí, allí? Ah, sí. porque dice grabando aún. Bien.